Buenas tardes. La primera indicación, bueno, todavía no he revisado los trabajos, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlos paulatinamente, ¿no? No acumular todo al final. Pero pues les recuerdo que esta cuestión de la calificación bueno, es modular, ¿no? Entonces vamos bastante rápido. Entonces, me dicen ahí la, la, la hoja de ruta que tenemos. Bueno, yo siempre le digo hoja de ruta, creo que se llama guía para el curso virtual. Pues siempre es importante comenzar la semana eh, teniendo presente sobre todo las evaluaciones, ¿no? Que vendrán, porque geoambiental, guía informativa, esta no era, ¿no? Era la tercera versión, porque como habíamos cambiado. Bien, entonces, como les digo, no es un trabajo que hacerlo, pero eh, les recuerdo que para el 1 de abril, sí, para el jueves, tendríamos otra, otra actividad. Y obviamente esta actividad, no, esta todavía no. Entonces tenemos esta actividad más y bueno, las siguientes tendríamos todavía para la que se consideraría como examen, ¿no? Pero bueno, nada más por insistir sobre ese detalle. Entonces tenemos todavía esta semana más. Eh, bueno, si recuerdan igual los pesos de los trabajos, ¿no? Para que todo eso esté en la guía informativa, ¿no? Bueno, nada más el examen parcial pues tiene un peso superior a estos trabajos que estamos haciendo. Entonces, igual la evaluación es muy similar, pero el peso es un poco lo que cambia, ¿no? Entonces, eso para recalcar, pues porque generalmente en los otros cursos que hemos tomado, eh, ahí generalmente los exámenes parciales no tenían tanto peso, ¿no? Pero hemos dicho la dinámica de esta asignatura es un poco diferente si eres una asignatura más aplicada, ¿no? Así que bueno, el tema que nos ocupa hoy. Déjenme ver entonces, estamos en la clase 3, así que yo ya tenía por acá unas diapositivas, ¿no? Pero perdón, primero tengo que poner que se vea la pantalla, visualizar pantalla. Bueno, entonces, después de estas dos primeras clases, recuerden, la primera de conceptos generales, ahí, por ejemplo, ya aparecen dos palabritas que deben estar muy bien claras, ¿no? La diferencia entre riesgo y peligro. Recuerde que el sinónimo de peligro también es amenaza. En español se utilizan las dos, así que ahí no podemos hacer nada, pues ya se ha establecido así. Y también les pongo las dos palabras en inglés porque pues ya saben que la bibliografía, verán que eso ya habíamos hablado la primera clase, ¿no? Antes de salir a ese periodo que tuvimos de para. Pues aquí están las dos referencias bibliográficas de las cuales voy a tomar la clase a partir de hoy. Entonces, esto por una vez más sí van a ir a revisar, ¿no? Estas detalles adicionales. Eh, Les había insistido también que seguramente puede ser que hay una fórmula muy específica que necesitemos. Pues en ese caso yo siempre les escribiré eso en la pizarra, ¿no? Pero había dicho que eh, simplemente como una manera de incentivar su participación y su trabajo en la clase, pues tanto si lo hacen, verán, ¿no? Eso es, ¿no? Si lo hacen de manera sincrónica o asincrónica, ¿no? Después, los que no pueden asistir ahorita, ven después del video, pues aclarar eso, ¿no? Que no es simplemente que no les quiera pasar las diapositivas, pero
decirles de que habíamos dicho, la idea de que ustedes tengan ese trabajo precisamente. Ahora, a partir de hoy ya vamos a ver unos gráficos más complicados, entonces seguramente se podría justificar más, ¿no? Es decir, pasarles las diapositivas, como les digo, no hay ningún problema. Más bien así uno logra hacer conocer más su trabajo. Pero, digo, yo creo que si quieren complementar algunos gráficos, porque van a ver que hay algunos gráficos que seguramente no, para estarlos dibujando a mano como hicimos la clase anterior, aquí ya no tiene sentido, ¿no? Hay unos gráficos que ya necesitamos más bien verlos, pues precisamente les doy las referencias de las cuales voy a tomar esos gráficos, tampoco he inventado yo, ¿no? Bueno, habrá otros gráficos que sí, que yo los voy a hacer, pero eso simplemente ya les voy a mostrar cómo hacerlos, ¿no? Así que, por favor, esa indicación, una vez más, insistir, ¿no? Que trabajo de tomar nota, ¿no? Bueno, la primera idea, decir que la base para nuestro trabajo a partir de lo que hagamos hoy, de hoy hasta simplemente la última o penúltima clases, van a ver que tiene toda una relación con el cálculo de probabilidades. Es decir, el lenguaje de estos, de la cuantificación del riesgo y del peligro de geológico natural está enfocado al cálculo de probabilidades. Así sea, ya van a ver, así sea la parte determinística, porque van a ver que hay una forma probabilística y una forma determinística de hacer estas cuantificaciones del riesgo y del peligro. Sobre cuantificar riesgo le he puesto ahí como tema general. Quizá hagamos un ejemplo, pero ¿se acuerdan la primera clase? Habíamos dicho que eso no nos corresponde porque para el riesgo hay que poner otras componentes que sí serán interesantes si usted hace una investigación, algo más amplio, hace después un posgrado sobre esto. Pero a nuestro nivel de pregrado, recuerden, lo que nos interesa es la amenaza, el peligro, el hazard, ¿no? Eso es. Pero quizá hagamos un pequeño ejemplo de riesgo para un poco podernos situar, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces yo les decía que la base es el lenguaje de las probabilidades y la estadística. Un curso que ustedes han recibido. Ahora, yo sé que siempre había un poco ahí la idea de que ese curso a veces más se enfocaban con los compañeros, sobre todo de ecosistemas, que les interesan sus temas específicos. Pues verá que eso, pues, ustedes pueden tomar como ejercicios, ¿no? O sea, seguramente si un profesor de geociencias, por ejemplo, si a mí me pedirían dar ese curso de probabilidad estadística, y seguramente lo daría utilizando como base este libro, ¿no? De Moss, que como les decía, tiene de nombre Ingeniería Civil, ¿no? Pero en realidad el nombre debería ser Ingeniería en Riesgos, nada más. Habíamos explicado por qué esa, ¿no?, denominación Ingeniería Civil. Entonces, eso es una buena indicación, que lo importante es que los conceptos que adquirieron en ese curso de probabilidad y estadística, los más básicos sobre todo, ya van a ver, ¿no? Por ejemplo, las definiciones de probabilidad son las que vamos a necesitar aquí. ¿Sí? O sea, es el lenguaje de partida para esto de la peligrosidad y la amenaza, sea sísmica, volcánica, de tsunami, de movimiento de masa, de inundación, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que nos interesa, recuerden, en este curso, ¿no? Ahora, yo entonces eh, la idea ahora, pues, no sería hacer todo una revisión de todo el curso de probabilidad estadística, porque pues no nos compete, ¿no? Pero van a ver que, pues, no sé, seguramente hoy o mañana también, la siguiente semana, a medida que avancemos, seguramente hagamos un ejercicio específico que nos muestre un poco o nos permita recordar algunos conceptos de probabilidad y estadística, que, ¿sabes? Por algo estaba ahí puesta dentro de su sílabo básico, ¿no? Y lo sigue estando, por cierto, ¿no? Como digo, yo sé, siempre ha habido esa duda a veces, ¿no? ¿No? Pues esa materia a veces se ve con muchas aplicaciones para el área de ecosistemas.
Sí, pero como les digo, eso no es ningún inconveniente, ¿no? O sea, simplemente lo importante es que queden los conceptos claros. De todas maneras, yo en este caso, en esta diapositiva, les me he permitido recordarles algunos de los conceptos de probabilidad que tal vez resulten más importantes, ¿no? Que a veces puede ser, o los vieron, se olvidaron, tal vez alguno de ellos no los vieron, que en realidad son palabras, no conceptos, es decir, la probabilidad de eso no nos vamos a demorar en volverlo a definir, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo para que se acuerden un poco qué es lo que era, tampoco vamos a empezar de cero. Eh, algo hay que refrescar, yo sé que no todos han tomado hace poco el curso de probabilidad estadística, entonces siempre no olviden cómo se calculaba esto. Bueno, eso lo vamos a recordar, pero hay algunos nombres, conceptos, entonces esos cuatro que están ahí, yo escogido específicamente, pues dice el primero, probabilidad de frecuencia relativa. Eh, es observada a partir de una información estadística, ¿no? Y lo que hemos tratado es aclarar más bien como un ejemplo, ¿a qué se refiere? Entonces, por ejemplo, una probabilidad de frecuencia relativa son los datos de la lluvia, ¿no? Y con experimentos que hacen en otras materias. Observamos pues las precipitaciones que observamos, donde el valor más frecuente de 20. Ahora, si ven ahí, yo le he dejado a propósito sin unidades, ¿no? O sea, hemos observado 20 ¿qué es? A 20 milímetros de lluvia, a propósito, ¿no? Simplemente para decir que es un valor que lo hemos observado durante un porcentaje de tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como una probabilidad de frecuencia relativa, ¿no? Luego, la probabilidad a partir de una información a priori. Eh, generalmente tomada con elementos, con puntos básicos, elementales o geométricos que restringen el problema, ¿no? Entonces, el típico ejemplo es cuando lanzamos una moneda, ¿no? Entonces, recuerden que en este caso ya sabemos que estamos asignando un 50% de probabilidad a priori de que salga cruz en un caso, o 50% de que salga sello, ¿no? Ustedes ven la diferencia en la otra probabilidad. La otra, en cambio, depende de que nosotros hayamos ido al campo, puesto un pluviómetro, por ejemplo, y hemos estado midiendo durante bastante tiempo, recolectando datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ven o sea, y creo que noten la diferencia conceptual entre estas dos probabilidades, ¿no? Digo, después del cálculo, las fórmulas son las mismas, pero los nombres y los conceptos que hay detrás son diferentes. Entonces, un problema generalmente que tenemos cuando pasamos a este tema de las probabilidades es que justamente no diferenciamos estas diversas etapas de la probabilidad, ¿no? Por eso les digo, no tomen en cuenta la probabilidad de frecuencia relativa. Para obtenerla hemos necesitado hacer varios experimentos. Y en cambio, que es a partir de información a priori, pues nada, o sea, de hecho ya sabemos que cuando tenemos una moneda estamos considerando que el 50% va a caer cada 50% sello, ¿no? No tenemos que haber hecho varios lanzamientos para saber que esa probabilidad es así. Entonces, vean la diferencia. Estas serían las dos, si ustedes quieren. De hecho, un rato tienen interés en profundizar esto ya desde el punto de vista de los matemáticos en sí. Van a ver que ahí hay un gran debate, ¿no? Como hay escuelas de pensamiento en varias partes de la ciencia, pues bueno, en las matemáticas, en estadística, se divide en dos rangos, ¿no? Los unos que interpretan de la forma uno la probabilidad, los otros que interpretan de la forma 2, ¿no? Y son inclusive las diversas maneras de hacer los papers, sí, de acercarse a las matemáticas de la probabilidad. Pero ustedes ven que detrás de eso, que eso es matemática pura, hay un concepto que es fácil de entender, ¿no? Los dos tipos de probabilidad que nosotros podamos tener, ¿no? Nosotros no nos interesa profundizar más. Hay conceptos muy interesantes ahí. De saber en la naturaleza, porque generalmente pensamos en la naturaleza, ¿cuál de los dos es el fundamental, no? ¿Cuál es la probabilidad?
está definida por elementos propios a priori, o se basa simplemente en el hecho de que nosotros vamos haciendo varias repeticiones y obtenemos resultados dentro de unos ciertos rangos, ¿no? Pues como les digo, ahí el debate es interesante y profundo, pero es una parte de la cultura general de las probabilidades. Nosotros acordarnos que existen esas dos formas de ver la probabilidad. Porque la tercera, si ustedes ven, esta pues ya es más complicada, ¿no? Sí, es la que siempre causa problemas, porque como dice claramente, es una probabilidad asignada subjetivamente. Pero ahí cuando la gente piensa que subjetivamente, pues dice, no, a alguien se le ocurrió simplemente decir que esa era la probabilidad de que va a suceder algo y con ese concepto subjetivo evacuaron, por ejemplo, cuando evacuaron baños, por ejemplo, ¿sí? No se han de acordar todavía, pero cuando se toma una decisión de ese tipo, que significa mover a miles de personas, sacarles de una ciudad, cerrar negocios, y todo eso se hace en base a asignar una probabilidad subjetiva, ¿no? Pero ahí claramente se explica que estamos haciendo diferencia entre una subjetividad personal, ¿sí? Una persona, es la decisión de una persona, y claramente se dice que la probabilidad subjetiva, aquí la entendemos por el consenso de expertos o juicio de ingeniería, ¿no? Entonces, igual mucho cuidado, porque básicamente a veces, si algún rato les toca enfrentar, digamos, algo como esto, ¿no? Como la idea de declarar cierta zona, por ejemplo, de la ciudad en la cual no se puede habitar, debido a un fenómeno natural sobre el cual no podemos, en principio, hacer mediciones de frecuencia relativa, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la erupción de un volcán, puede ser que sobre ese volcán no hay actividad. De repente, un volcán que nosotros considerábamos eh, inactivo en la época cuaternaria, pues de repente empieza con actividad. ¿Con qué lo comparamos? No tenemos frecuencia relativa. Podemos definir probabilidad a priori. Tenemos que hacer un estudio muy profundo de la estructura del sistema volcánico. Entonces ahí tendríamos que pasar al tercero, ¿no? Una probabilidad asignada subjetivamente, ¿no? O sea, hacer un consenso de expertos, ¿no? Pero como dicen, consenso de ingeniería. Ahí sí va un poco el límite, ¿no? De a qué llamamos aquí, en este caso, probabilidad subjetiva. ¿Sí? Porque si no, pues ahí, porque subjetiva también puedo decir, bueno, yo subjetivamente considero que hoy hay 10% de probabilidades de que llueva, pero eso es mi idea personal, pero si es que estoy dando eso es porque tengo algunos hechos que respaldan esa afirmación, ¿no? O sea, hablando dentro de un lenguaje científico. Y como les digo, a veces en todos estos términos, es las enormes y terribles discusiones que se generan en el tema de la peligrosidad, ¿no? Y la cuarta, la probabilidad de información mixta, en donde obviamente podemos tener ya que es en realidad la que se utiliza. Ustedes dicen, en realidad ya en la vida práctica aplicada, a menos que hagan experimentos muy simples, sobre todo en el tema de riesgos, es la 4 la que funciona. Es decir, es una combinación de las otras tres. Y cuando se quiere tomar una decisión respecto a peligrosidad o a riesgo, pues se procura tener las tres probabilidades y juntar las tres probabilidades, ¿no? Para producir una probabilidad a posteriori, como dice aquí, ¿no? Utilizando un enfoque bayesiano, ¿no? Ahí seguramente deben acordarse de a qué se refiere este enfoque bayesiano, ¿no? De cómo nosotros podemos hacer predicciones a posteriori a partir de probabilidades a priori, la famosa ley de la probabilidad condicional. A veces es lo que se refiere el enfoque de bayesiano. Les digo, la pena que vayan a revisar un poco esas fórmulas, ¿no? Es que las tienen por ahí todavía. Son conceptos que vamos a necesitar aquí. Aunque yo les digo, sí vamos a ir progresivamente. O sea, sí, a ver, un poco por ejemplo, hoy les voy a mostrar o tratar de recordarles cómo se construye un histograma, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no?
De hecho, vamos a empezar con un ejercicio muy simple de probabilidad para pues, recordarnos estos conceptos. Entonces, este es el ejercicio para que ustedes vean cómo nos ayudaría la probabilidad. He escogido este, pues, precisamente porque es un tema que nos acerca más a un problema de peligrosidad en tierra sólida, ¿no? Porque podríamos escogido uno de inundaciones o de otra cosa, pero entendemos que eso de las inundaciones, pues lo pueden ver en otras materias. En cambio, el de tierra sólida, el de terremotos, pues si no vemos aquí en cuál lo van a ver. Entonces, sé que verán la estructura del problema es muy simple, ¿sí? Pero sí vale la pena de que entiendan de esos datos que nos va a ir proporcionando el problema. Muchos de esos inclusive van a ser útiles para el cálculo de la probabilidad y otros ya van a ver que son datos superfluos. Entonces, esa parte de saber diferenciar los datos que van a servir de los datos que son simplemente descripción del problema es importante. Por eso, les digo, este es el problema más simple que podemos plantear, o sea, más simple que esto a nivel de, de, de peligro de amenaza sísmica, pues no se puede hacer, ¿no? Obviamente, y eso sí, obviamente, eh, se podría, ¿no? A pensar que se puede hacer un curso de este tema sin haber visto antes el curso de probabilidad y estadística. ¿Sí? Y yo sí he visto personas que se han formado en estos temas sin necesidad de tener una formación de ingeniería que incluye una parte de probabilidad y estadística, ¿no? Eh, pero créanme que es mucho más complicado, ¿no? O sea, el hecho de que ustedes ya hayan tenido un primer entrenamiento con probabilidad y estadística ya les va a permitir, pues, retener de manera mucho más simple los conceptos que vamos a ver. Entonces, como dice el enunciado del problema, se ha descubierto una falla debajo de los cimientos de una central eléctrica. La falla se ha cartografiado a 150 metros de largo. Entonces aquí tenemos ya una primer dato, ¿no? Nos dice que la falla mide 150 metros, 150 kilómetros, están kilómetros, ¿no? También me dice que la planta de energía, que aquí estoy simbolizando con este cuadradito azul, se halla a 50 kilómetros del final de la fase, ¿no? Y luego dice que las investigaciones sismológicas indican que es probable, ¿no? Siempre, ¿no? Es probable, y aquí empezamos ya con esta cuestión de la probabilidad de los terremotos, ¿no? Realmente trataremos de, es una insistencia muy grande en la materia de geodinámica, ¿me acuerdo? Entiendo por qué no podemos predecir los terremotos. Eh, la idea es que podemos pronosticar un terremoto. Esto es lo que vamos a tratar de ver aquí, ¿no? Tratar de hacer un pronóstico sobre un terremoto. Entonces, de ver las dos diferencias, porque no son solo palabritas, ¿no? O sea, predecir, pronosticar. Entonces, por eso que dice que por las investigaciones sismológicas se ha encontrado que es probable que la falla produzca un evento de magnitud 6.5. Igual aquí me detengo rápidamente, verán, magnitud 6.5, ya esto ya hablamos, es la magnitud de momento sísmico. Hay otras magnitudes, pues bueno, aquí nos olvidamos, ¿no? Hicimos esa discusión en geodinámica. Pero les vuelvo a recordar, ¿no? ¿Por qué? Porque otra cuestión que vamos a ver hoy, van a ver, son los catálogos sísmicos, y vamos a ver que los catálogos sísmicos, obviamente, pues si tenemos datos desde hace, inclusive algunos hasta cientos de años atrás, pues las magnitudes no siempre se han medido en magnitud de momento sísmico, ¿no? Pero sabemos que actualmente es esta magnitud la que aparece en los libros, en los papers, y a menos que sea un estudio y un catálogo antiguo donde nos van a decir, mire, precaución, esta no es la magnitud de momento sísmico, ya sabemos que es magnitud de momento sísmico, ¿no? ¿Verán? M65, ¿verán? No hay grados, no hay grados, no es magnitud Richter, la verdad, eso ya olvídense, ¿no? Dice que el evento sísmico podría resultar en 30 kilómetros de ruptura de la falla superficial. Entonces, si ven la diferencia, ¿no? O sea, me están hablando de una falla de 150 kilómetros
Pero de los 150 kilómetros, las investigaciones determinan de que 30 kilómetros se pueden romper. Recuerden que esto también, aquí, como digo, es muy importante que se acuerden la parte de geodinámica, ¿no? La diferencia ahí justamente hacíamos, ¿no? Entre la longitud de la falla, la longitud de la ruptura, tuvimos una fórmula que nos permitía a través del modelo Stick-Slip, ¿no? Predecir la magnitud, ¿sí? Entonces, aquí, si ven, es una aplicación de esto, ¿no? Puede ser que nosotros o sabíamos la magnitud y con eso estimamos que la longitud de ruptura será 30 kilómetros, o por otro lado, hemos investigado que se puede romper 30 kilómetros y podemos deducir la magnitud de 6,5. ¿Sí? Entonces, eso obviamente hemos obtenido a través, por ejemplo, de un modelo como el Stick-Slip. O sea, hay otros modelos, nada más que Stick-Slip es el que más base física tiene para hacer esto, ¿no? Obviamente, pues estamos pensando que los 30 kilómetros que se van a romper están dentro de los 150 kilómetros de la falla. Dice, es igualmente probable que la falla se rompa a lo largo de su longitud completa. Es lo que generalmente aceptamos, ¿no? Porque si no, lo hubiésemos dividido dos fallas, o sea, una falla y por ahí se van a romper 30 kilómetros. Si ocurriera el evento, ¿sí? en magnitud 6,5, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca la ruptura justo debajo de la planta de energía? Entonces, verán, es la primera aplicación, la más simple posible, que podemos hacer sobre este tema, ¿no? Y para resolver el cálculo es muy simple, ya van a ver, pero inclusive voy a tratar de poner los mismos colores que están ahí. Ya le voy a enfocar acá, nada más de que me copiar también el problema, porque para resolver esto es mejor ponerlo acá. Esta ya no rayó. Bueno, acá está la falla. Todo esto mide 150 kilómetros. La central de energía, dice, ¿no? Central eléctrica. Está por acá. Entonces esto es 50 kilómetros. Y luego me dice que por algún lado se pueden romper, verán, ¿no? Entonces estos 30 kilómetros se pueden romper aquí, acá, 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 en donde sea. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? ¿Por qué se desconecta así? Bueno. Entonces tengo ahí los datos de mi problema. Lo que me piden en principio es la probabilidad. Entonces, en realidad, como digo, aquí lo que vamos a calcular es probabilidades. Cuando uno habla de una amenaza, es una probabilidad. Ahora, yo sé que luego esa probabilidad, más bien lo necesitamos expresar como aceleración del suelo. Si es que ustedes quieren usar para un ingeniero civil, que ustedes le digan la probabilidad no le ayuda mucho. Lo que le interesa es cuánto se va a mover el suelo, ¿no? Y aquí es, como les digo, donde empieza a dividirse el campo de estudio de cada una de nuestras ingenierías, ¿no? Porque sí, si bien nosotros vamos a estudiar algo de esto, nosotros no hacemos ingeniería civil. Ahora, cuando ustedes llegan a geotecnia, por ejemplo, ahí a geotecnia, generalmente geotecnia es una materia que está a medio camino, ¿no? Entre ingeniería civil y las geociencias. Pues ya, porque hay muchas formaciones de ingeniería civil en que esto, pues, directamente no les interesa la parte de la amenaza, la probabilidad, sino que directamente lo que ellos quieren es cuánto de aceleración va a tener el suelo. Porque esas son las fórmulas que luego un ingeniero civil, arquitecto también, va a ingresar, cálculos de estructuras, en su ciencia, si ves, nosotros ya no nos compete. Entonces, por eso les digo que es la primera indicación que nosotros vamos a hacer. Nosotros nos vamos a tratar de quedar, en nuestro caso, en determinar la probabilidad. Esa es la amenaza. Digo, luego yo sé que lo que al final necesitan es, en el caso de los terremotos, porque estamos hablando en el caso de los terremotos, lo que se necesita es la aceleración del suelo. ¿Podemos llegar hasta allá? Depende, ¿no? O sea, si nos dedicamos a hacer un curso solamente
de peligro sísmico, tal vez, ¿no? Pero nuestro curso no es de peligro sísmico, ¿no? En realidad necesitamos ver todos los peligros naturales, ¿no? Más amplia, ¿no? Entonces, primera advertencia. Nosotros, como geociencias, realmente nos interesa quedarnos en determinar la probabilidad. Y ese dato, pues ya se lo pasamos a que va a transformar eso a aceleración del suelo, que puede ser un geocientífico también. ¿Sí? No hay ningún problema. Muchos geocientíficos se dedican a eso. ¿No? Pero ustedes quieren en el espectro de las ingenierías, esa es un poco la separación, ¿no? Verán, cada uno hace lo que le compete. Y nosotros no nos compete construir estructuras. Pero podríamos llegar hasta allá. ¿Es nuestra obligación en el pregrado? No. En el pregrado lo que necesitamos es entender bien el concepto de amenaza y cómo llegar hasta esa amenaza. Entonces, recuerden su definición básica de probabilidad. La probabilidad, de manera básica, cuando estamos generalmente, les enseñé esto por primera vez, hablan de un lanzamiento de una moneda, un lanzamiento de un dado, generalmente el más básico es el de los dados, porque de hecho se supone que esta cosa nació por ese tipo de problema, ¿no? No sé si la historia un poco de las ciencias, el cálculo de probabilidades nació cuando a Blas Pascal, el famoso matemático, físico, bueno, en esa época, saben, hacía un poco de todo, ¿no? Pero Blas Pascal, ¿no? El de los pascales, ¿no? El de la presión y cuestiones químicas, pues bueno, también hacía matemáticas y la idea es que un amigo, parece que era el que jugaba a los dados, era el juego de moda en esa época, realmente le había preguntado sobre cuál era la probabilidad de ganar en ese juego, ¿no? Y a partir de eso, Pascal empezó a desarrollar esto. Eh, También es interesante esta historia de Pascal sobre la argumentación probabilística de la existencia de seres sobrenaturales, ¿no? Revisar que no es... Para la época era muy interesante, ¿no? Pero pueden revisar ahí por algún rato, ¿no? De las curiosidades de a dónde puede llegar estas ideas de la probabilidad, porque si ven, es un hecho realmente banal, como lanzar unos dados, un juego de azar. Pascal, luego, después de sus investigaciones, él utilizó esto mismo para, daba un argumento probabilista de la existencia de Dios. ¿No? Revisar el argumento de Pascal, ¿no? Y discutirlo, que sería interesante, ¿no? Pero se ven, es para darte la idea de la ciencia para dónde, las diversas implicaciones que puede tener. Pero bueno, ¿cuál es la idea básica de esto? O sea, realmente yo sé que a los matemáticos, cuando ustedes les muestran esto, que nosotros estudiamos las probabilidades así, no, o sea, ellos estudian algo que se llama teoría de la medida, y a partir de la medida definen una probabilidad. Nosotros hacemos esto de manera más artesanal todavía, ¿no? Vemos el número de eventos favorables sobre el número de eventos posibles, ¿no? Esa es entonces es como lanzar una moneda, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad que caiga cara o sello? Pues favorable es 1 que caiga cara sobre los dos posibles. Entonces 1 sobre 2, un medio, 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número en un dado de 6 caras? Pues 1 sobre 6, ¿no? Que salga un número, que salga a 6 caras. ¿Cómo se aplica esto aquí? ¿Cuál es la probabilidad de que la ruptura afecte a la central? Pues simplemente aquí tenemos que ver qué entendemos por favorable, ¿sí? Por favorable sería que efectivamente
verán que esta ruptura debería estar, debería romperse en algún punto. Entonces, ¿cuál es la longitud que se va a romper? Quizá no sea tan claro, ¿no? Quizá la de abajo, el denominador sea más claro. ¿Dónde puede romperse? ¿Cuáles de los eventos favorables? Pues todo, ¿no? Toda la falla se puede romper, cualquier punto. Entonces, los eventos favorables, posibles, ¿no? que pueden suceder, es que se rompa a lo largo de cualquier parte de la falla. Vamos claro, ¿no? Los eventos posibles es que se rompa aquí, acá, acá, acá. Donde quiera puede producirse la ruptura. Entonces, esto sería, en realidad, toda la longitud de la falla. Y ahora, ¿cómo calculo la parte de los eventos favorables en donde la falla se va a romper? Y aquí verán que ya el pasar de lanzar dados y lanzar monedas a un problema de amenaza sísmica de una falla, eh, digamos que no es un paso tan, tan evidente, ¿no? No es, ¿por qué? Porque precisamente aquí ya no tenemos esa aproximación frecuentista, ¿no? De que hemos hecho muchos terremotos, por ejemplo, si ven, que sería la idea. La aplicación frecuentista nos diría, nada, lo que tengo que hacer es esperar que se produzcan varios terremotos y ver en dónde se va rompiendo para asignarle a eso quizá una probabilidad, un pronóstico, ¿no? Entonces, eso justamente les indico, ya no funciona tanto en esta etapa de pasar de nuestras probabilidades fundamentales a una aplicación eh, de este tipo, ¿no? Porque la primera idea que pueden establecerse ahí es que, por ejemplo, eh, la primera idea sería que simplemente, digamos, subjetivamente, cuando uno tiene la primera idea de esto, es que, bueno, justo para que la central sea afectada, la ruptura debería producirse justo debajo de acá, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo único que tendría que hacer es coger estos 30, ponerlos acá debajo, ¿sí? Y decir que son los 30 kilómetros los eventos favorables de mi ruptura. Y mi probabilidad sería 30 sobre 150, ¿no es cierto? Entonces, por eso cuando se propone esta parte al menos de aplicaciones a la probabilidad, eh, siempre se acostumbra, o por ejemplo, si estuviésemos en una clase normal, digamos, yo les pediría un poco que traten primero de razonar el problema eh, antes de indicar simplemente la respuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra primera opción, ¿no es cierto? Pensar que toda la falla se va a romper, ¿sí? Los 150 kilómetros, y que los que deberían corresponder son los eventos favorables, eh, solamente los 30 kilómetros debajo, que caiga justo debajo la represa. Entonces, verán que no interesa si se rompe justo aquí en el borde, si se rompe acá, si se rompe la mitad o un cuarto, ¿sí? Entonces, esa justamente es la parte de la probabilidad, ¿no es cierto? Esa es nuestra. Profe, ¿por qué 30? Esto. Ese es el dato que nos da el problema. Entonces, yo les decía, ¿cómo pudimos haber obtenido ese 30? Por ejemplo, pudimos haber cogido un modelo stick-slip, ¿se acuerdan de geodinámica? Reemplazado en el modelo stick-slip la magnitud 6.5 y con los otros parámetros haber deducido que la longitud de ruptura para este tipo de sismos es 30 kilómetros, por ejemplo. O igual de otras investigaciones se pudo haber determinado que justo se van a romper 30 kilómetros por investigaciones históricas. Ay, ok. Generalmente, ¿sí? Pero generalmente, les digo, se procedería más bien así, ¿sí?
Es decir, nosotros lo que sabemos es que hemos registrado un sismo de magnitud 8, no muy demasiado. Un sismo de magnitud 5, por ejemplo, en determinada falla, históricamente. Ahí es donde vienen los modelos que relacionan la magnitud con la longitud de la falla. Uno de ellos es el Stiglitz. Les hablo que el Stiglitz porque ese es el que estudiamos en geodinámica, ¿no es cierto? Pero, de todas maneras, hay otros, ¿no? Y aquí, cuando entramos de esta parte, hay muchísimos. Entonces, por eso les decía que la primera idea sería que los eventos favorables, ¿dónde va a caer la ruptura? Lo que tienen que tomar en cuenta es que la ruptura puede producirse justo al borde, más acá. Basta que un punto en nuestra aproximación, un punto de los 30 kilómetros, toque la central esta eléctrica que hemos trabajado. Entonces, los eventos favorables serían 30 kilómetros. ¿Sí? Y esa sería nuestra primera solución, ¿no? Pero obviamente falta algo, ¿no? Por eso les digo, no es simplemente pues, porque ya van a ver que esto es una división de dos números. La idea no es esa de este pequeñísimo problema. La idea es un poco pensar y razonar sobre cómo aplicar la probabilidad a lo que queremos ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Pues verán que la idea es que cuando yo hablo de eventos posibles, ¿sí? O eventos totales que se podrían dar, yo no necesito considerar toda la falla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente lo que necesito es considerar toda la falla menos estos 30 kilómetros que ya, ya sé que sí se van a romper. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros? Verán, estos detalles, yo sé que son, ustedes lo han visto con otro tipo de ejemplos, ¿eh? Pero aquí la idea es repensarlo de esta manera, ¿no? Simplemente, cuando yo digo que son 30 los que se van a romper, yo ya sé que son 30. Ya conozco, tengo seguridad que son los 30. Ahora, ¿dónde están ubicados los 30? No sé. Así que los eventos posibles en total no son toda la falla, sino son los 150 menos los 30, porque eso ya sé que va a suceder. Entonces, bueno, esto no lo voy a hacer con la calculadora, ¿eh? Bastante simple, pueden hacerlo. Sale, creo que está por aquí, ¿cuánto sale? Bueno, pues sale una probabilidad de 0.25 o a veces expresado en entonces, la amenaza, el peligro sísmico de que la, la central eléctrica sufra un daño debido a la ruptura de esta falla es de 0.25. ¿Sí? O probabilidad del 25%. Ahora, primera indicación, como les digo, esta es una primera aproximación. Después, en general, lo que nosotros necesitamos es más bien saber cuándo va a suceder un sismo de 0.25. Ese es nuestro objetivo dentro del cálculo de la amenaza. Pero para llegar a eso, ¿sí? Les recuerdo estos detalles de la probabilidad. Por eso les digo, un ejercicio más simple antes de pasar ya a los verdaderamente aplicados sobre este tema, puede ser este. Luego veremos otro, donde ya vamos a poner otros conceptos de probabilidad, pero este sería el caso más sencillo, ¿no? Entonces verán, ¿no? La probabilidad de los casos probables, es decir, la longitud que se va a romper, pero la longitud de toda la ruptura posible no son todos los 150 como tendríamos en principio la idea, ¿no? Porque si ustedes leen el texto nos dice se puede romper en cualquier parte de los 150. Pero para la probabilidad ya debemos eliminar estos 30 porque aquí sabemos que ya efectivamente sabemos que esos 30 se van a romper. Lo que tenemos dudas son de los 150 menos los 30. Y si ustedes ven, por si acaso, si se van pensando, miren, este dato de acá, al final sirvió de algo en este ejercicio. Por eso les digo, es un ejercicio de ejemplo que está en el libro, ¿no? Para analizar un poco estos conceptos de probabilidad. Este dato de que la central está a 150 kilómetros del borde,
no afecta a su amenaza o su peligrosidad sísmica, ¿no? Sí, o sea, daba lo mismo que esté justo acá, 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 acá. Es exactamente la misma probabilidad. Lo que una vez más, a veces, sobre todo cuando están presentando esto, ¿sí? Cuando presentan esto y eso les va a pasar algún rato, cuando hablan de fallas sísmicas sobre todo, y están presentando esto, lo primero que les van a decir, perfecto, o sea, tenemos este escenario, entonces vamos a disminuir la amenaza. Fácil, vamos a coger esto y vamos a ponerla aquí al borde, ¿no? Para que, entonces, si ven, eso no es tan evidente de decirle, ¿no? O, por ejemplo, no están hablando en una alcaldía, en una gobernación, no, espérese, la solución no es coger la central y ponerla acá. La probabilidad sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Esto de acá no afecta. Basta que esté en la parte de la falla para que tenga esta probabilidad. ¿Cuál sería la solución? Si quiere que la probabilidad sea cero, pues saque la central de ahí, ¿no? O sea, no la construye en esa zona de falla. Pues una vez más, ¿no? Verán que esto estamos dando un número, una probabilidad. Y eso es lo que generalmente se le va a pedir a alguien de geociencias que haga, ¿no? Que dé este número. Ahora, ahí viene la otra cosa, ¿no? La decisión. O sea, este 0.25, ¿qué me quiere decir? Que sí, va a haber un sismo, hay una probabilidad. ¿Cuánto considero una probabilidad grande ahí? ¿Sí ven? Si me da 0.30, ¿construyo? ¿No construyo? Si me da, ¿cuánto quiero que me dé ahí? 0.1% para no construir. Si están en una zona como el Ecuador, es difícil que encuentren una zona donde no haya fallas sísmicas, ¿no? Entonces, bien, ¿no? A veces la otra cuestión es, una vez que tengo este número, ¿qué decisión tomo? Y ahí viene otra discusión, donde generalmente ahí ya se hacen proyecciones inclusive de tipo económico, de aseguradoras, ¿no? Y son las aseguradoras, por ejemplo, las que van a establecer una tasa. Por ejemplo, si usted construye una gran obra, ¿sí? Es la clara discusión que se tiene actualmente sobre ni siquiera sobre la central, sobre las obras de la captación de Coca-Cola, ¿no? ¿Y por qué se construye en una zona de riesgo? Pues no, el riesgo lo sabemos, lo conocemos, ¿no? Hay un volcán, hay un terremoto, hay unas fallas. La cuestión es que se hace ese análisis, salen unos números y en función de esos números se toma una decisión. Sí, porque les digo, si quieren una zona donde no haya riesgo de fallas, no sé, por acá, medio difícil, no va a encontrar. Y además, si ven, sumarle el volcánico, los otros tipos de, de, de peligrosidad, ¿no? Que se pueden establecer. Entonces, por eso les digo, generalmente nosotros en el pregrado, la preocupación nuestra es saber calcular bien este número de acá. Y luego, pues ya en el futuro podrán ir viendo la complicación que ya es con ese número, ¿sí? ¿Qué decisión tomar? Por eso les digo, ¿cuánto es una probabilidad grande? ¿50, 60%? Y ahora, porque si no, la probabilidad de que se produzca un sismo en esta falla es muy grande, no vamos a construir. Eh, sí, o sea, no construiríamos mucho aquí en Ecuador, ¿no? Porque la, la probabilidad de que se activen las fallas que tenemos es bastante grande. No, más bien ahí la idea es que estos parámetros luego sirven a los ingenieros civiles para establecer qué cantidad de refuerzos, cuánto van a reforzar, si tienen que hacer su casa, cuánto deben reforzar, qué tamaño deben tener sus columnas, etc. Hacia allá van, ¿no? Porque ese es otro problema. Si ustedes hacen esto por alguna falla de aquí de Tena y dicen, mire, su casa está en una falla que tiene el 30% de probabilidades de que se active, que tenga un terremoto de grado 5. La primera idea de la persona es decir, no, o sea, esto no, uno no quiero saberlo, no quiero que nadie lo sepa, no, o simplemente quiero vender mi casa, no me interesa. ¿Por qué? En el concepto de probabilidad no es algo que se pueda eh, rápidamente extender. Entonces, igual, manejar con precaución estos números. Entonces, por eso les digo, el caso de Coca-Cola es un caso paradigmático que pueden analizar ahora, ¿no? La discusión
qué tanto peligro, amenaza había en esa zona antes de la construcción. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando digo, se hacen los estudios, ahí salen todos esos números, ¿no? ¿Sí? Salen estos números, se toma la decisión, no se toma la decisión, pros, contras. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Pero, pues, digo, nosotros como en ingeniería, realmente llegamos hasta aquí, porque luego las otras condiciones ya se evalúan también, pero son más difíciles, ¿no? No son tan simples. Entonces, primer ejercicio, como les digo, el más básico que podríamos hacer, para entender cómo nos ayuda la probabilidad en nuestra amenaza sísmica. Volvemos a la presentación. Volvemos a la presentación. Y bueno, ahora sí pasamos, como digo, sería una pequeña introducción que hacemos al punto al tema de la utilización de la probabilidad, que es el lenguaje de base de la amenaza sísmica. Aún ya van a ver en el caso de que sea un cálculo determinista que se llama. Siempre el concepto de probabilidad está intrínseco. A ver porque a veces vamos a ver el tema de aproximación determinista y a veces dicen que detrás de eso no hay una probabilidad. No, si hay una probabilidad, vamos a explicar por qué, ¿no? Así que el tema importante que nos toca, que vamos a tomar ahora, es el día de la amenaza sísmica y básicamente toda la amenaza sísmica se basa en la construcción de este diagrama o de este gráfico de Gutenberg-Richter, el cual a su vez se basa en realizar un histograma de los eventos sísmicos. Entonces yo creo que esta es por el momento como, sí, porque ya entramos al peligro determinista. El tema que nos ocupa ahorita, aquí hemos hecho un pequeño ejercicio muy simple, las matemáticas son sencillas, pero ya para buscarle una aplicación verdadera a esto, pues necesitamos ya ver un catálogo de eventos sísmicos, es decir, tomarse el trabajo de haber registrado durante a veces cientos de años los eventos y en base a eso, a ese catálogo, tomar decisiones de tipo probabilista. Así que ese es el catálogo que tenemos que ver. Pero para eso, pues ya tengo que ir a una herramienta, como habíamos hablado, que me permita hacer estos cálculos. Porque, digo, hacerlo a mano eh, no resulta práctico, ¿no? Necesitamos una herramienta numérica, como vamos a ver. Digo, generalmente esto lo hacen a nivel de Excel, ¿sí? A veces puede ser con el Excel, es una herramienta. De hecho, yo he visto que la mayor parte de ingenieros que trabajan en esto utilizan el Excel. Eh, yo les había dicho que yo prefiero mostrarles esto en el MATLAB y que ustedes, si es que no tienen el MATLAB, lo puedan procesar en el Octave, ¿no? Para que, porque también si ven es una herramienta que ustedes han estado utilizando en sus materias de matemáticas. Pues hay la idea es seguir en esa línea, ¿no? Digo, les podría mostrar directamente en el Octave, tengo el Octave, pero como parte también de su trabajo que les mostraré para hacer, no en esta clase, porque ya saben que mañana preferimos que no haya deber, sino que más bien revisen todos estos términos, todo lo que estamos haciendo el día de hoy. Con la idea, sobre todo, les insisto, ¿no? ¿Verdad? Por favor, que este ejercicio, por ejemplo, está en el libro de Moss, ¿no? Bueno, está en inglés, pero es un trabajo interesante. Yo hago un poco el trabajo de traducirles, de explicarles un poco más, de manera más calmada. Pero, por ejemplo, sería interesante, ¿no? O sea, ir al libro y revisar este ejercicio, ver las explicaciones que del libro, comparar, o sea, hacer todo este trabajo el día de mañana, ¿no? Para insistirles de que esa es la complementariedad que necesitamos en este sistema modular. Que también, antes de olvidarme, vale la pena porque después son detalles de la universidad
No sé si están, porque no, creo que no ha llegado todavía la información, pero nosotros ya hemos hecho ese trabajo, toca hacer lo que es la distribución de carga académica. Pues verán que el próximo semestre, desde mi punto de vista personal, mejoramos un poco. Bueno, lo óptimo sería que regresemos a las aulas, todavía creo que no vamos a poder, pero desde mi punto de vista mejoramos este sistema haciéndolo en 2 módulos. Entonces, ya les comunico, si no han escuchado o si no les ha llegado la información. El próximo semestre hacemos esto en 2 módulos. Además, ahí hay apreciaciones personales, hay gente que decía, no, sigamos los 3 módulos, está bien. De hecho, una vez más, mi impresión personal era que debíamos no hacer modular esto, sino seguir en las clases normales, con horarios. Bueno, ahí sí las decisiones, les digo, son tomadas, una vez más, como esto del riesgo, ¿no? ¿Sí? No es simplemente dar un número, ahí hay varias cuestiones que toman en cuenta. Por eso siempre hay Profe, gente que está dirigiendo, ¿sí? ¿y no se tiene pensado cuándo ya volveríamos o cuándo se abrirían los laboratorios, al menos para los que necesitamos? Los laboratorios de esa noticia sí. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿A quién se le cayó el internet? Para indicar de que El necesitamos un profe. poco de tiempo, ¿sí? Ah, no, perdón, profe, es que se le había ido el internet y por eso recién logramos escucharlo ahorita. Ah, ¿se fue? A ver. Ajá, pero ahorita ya lo podemos escuchar. Sí, el problema es que cuando estoy presentando no veo sus... Entonces, no, como les decía, la noticia importante de esto es que pues vamos a dos módulos. ¿Sí? Eso es lo que les puedo ya confirmar, si ustedes quieren. Eso ya no habrá vuelta atrás. Si es que podemos el segundo, porque el primer módulo complicado, pero el segundo módulo, por eso también se hacen 2 módulos, para ver si ya el segundo módulo ya lo podemos hacer presencial. Eh, tendremos las posibilidades de eso, pues, no sé, creo que este feriado igual ya está todo cerrado otra vez, así que, no sé, no, ahí sí, pues, una vez más estamos todavía complicados. Pero al menos eso sí les puedo garantizar. El próximo semestre es a 2 módulos para que haya más tiempo de trabajo en esto, porque si no, yo sé que esto les queda mucho trabajo a ustedes. Por eso les digo, mañana no hay clase, pero quede entendido que ustedes van a revisar todo esto, ir al libro, abrir el libro que está en inglés, leer un poco, ¿sí? Y complementar lo que estamos haciendo aquí. Además de lo que les voy a mostrar este momento, que para eso tengo que cambiarme, perdón. Ahora, entonces esto les tengo que ya mostrar en el MATLAB, entonces por eso aquí es mejor cambiar un poco la disposición. Le digo, la idea aquí no sería simplemente ya enviarles la rutina de MATLAB para que ustedes hagan algún cambio en Octave, si es que no tienen MATLAB, y los que tienen MATLAB simplemente pongan, abran, hagan clic y que funcione. No, aquí ya tenemos que ir un poquito más en profundidad, ¿no? Esto no es simplemente una complementariedad del curso, sino es un punto muy importante que debe quedar claro. ¿Cómo vamos a construir, cómo vamos a analizar ese catálogo de eventos? Primero, ¿de dónde viene el catálogo de eventos? Pues ahí cada
cada país básicamente tiene una institución dedicada a esto, en nuestro caso es el Instituto Geofísico, ellos establecen el catálogo. De hecho, ustedes pueden entrar ahí a la página, hay un sitio en el cual ustedes pueden solicitar el catálogo. Es obviamente no es necesario que lo hagan, pero ¿qué es el catálogo? Pues simplemente son los terremotos que han ido sucediendo a lo largo de periodos históricos, ¿no? Generalmente el catálogo nuestro del Ecuador viene desde la época de la colonia, que tenemos registros escritos, obviamente de terremotos importantes, pero claro que han sido mediante métodos que no son estimaciones, simplemente vagas, sino verdaderamente estudios que nos han permitido, por ejemplo, saber esos terremotos, qué magnitud se les puede adjudicar, ¿no? Porque la idea es tener una magnitud. El otro problema de los catálogos es que, como digo, esto de la medición de la magnitud no siempre ha sido estándar, pues hay que estandarizar. Entonces ese trabajo ya generalmente lo hace el Instituto Físico, es decir, estandariza todos a la misma magnitud, que es la magnitud de momento sísmico. Y los datos que necesitamos, entonces, ahí necesito irles mostrando, pues simplemente en este caso es una columna donde están las diversas magnitudes. ¿Sí? Pero vale la pena mostrarles el archivo porque si no después van a... según esto estoy mostrando la pantalla, ¿no? Sí, sí, estoy presentando eso, verán, por si acaso, si no es igual. Ahora, ¿dónde está esto? Ah, perdón, ya me salí, acá estaba. Biología ambiental. MATLAB, datos. ¿Dónde están los datos? Magnitudes, esta, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Este es el archivo, que igual yo les voy a... Es un archivo de texto. No quiero verlo así, porque si no, se ve esto, por lo menos se vea como una columna. Entonces, por si acaso, estos son los datos que estoy viendo, ¿no? Es una columna de números. Son todas las magnitudes de todos los sismos que se han registrado en el Ecuador. Obviamente, cada uno de estos sismos tenía una fecha, tenía el tipo de magnitud y algunos otros detalles más cuando me entregaron el catálogo, ¿cierto? Pues verán que este catálogo igual es la base para que hagan estos trabajos. Así que este catálogo se lo puede solicitar al Instituto Físico, ¿no? De hecho, ellos están en la obligación, es un servicio que ellos dan. Tal como el INAMI hace pronósticos, pues el geofísico tiene que hacer este catálogo y ponerlo a disposición. Simplemente tienen que llenar un pequeño formulario, pues de ahí les van a enviar. O sea, no es algo que se puedan descargar directamente, ¿no? Tienen que poner la institución, bueno, algún detalle, pero en general a toda persona esto se le ofrece, ¿no? Es una información que obligatoriamente es una información pública, nada más que no puede estar ahí como un archivo tipo Excel que alguien lo descargue, ¿no? O sea, por lo menos tener un registro, quiénes están descargando, de dónde salen, quiénes son, para qué quieren esto. Bueno, ustedes pueden ver, entonces me confirman, verán, estos números, 4, 4, 4, todos estos son todas las magnitudes de todos los sismos. Ahora, por acá ven, si bien que acá tenemos unas, acá seguramente a estos ya son calculados utilizando entonces obviamente como son calculados, pues tienen más decimales, pero es igual, no nos va a interesar, ¿no? Los otros serán calculados por otros métodos. El análisis de catálogo sísmico es igual un trabajo bastante arduo en sí, ¿no? Por eso les digo, para este momento lo que necesitamos concentrarnos es saber que tenemos esa columna de magnitudes de todos los sismos que sucedieron en la región del Ecuador. Verán, como les digo, hay muchos que son históricos. Y en eso igual podemos ponernos también a analizar, ¿no? ¿Verán? La importancia de haber tenido esos registros históricos. Lo que sí también es una cosa importante que hay que señalar del catálogo es que un catálogo está conformado con los sismos, sobre todo a los cuales se les ha retirado los aftershocks, ¿no? Es decir, los sismos que se producen después de un sismo grande, ¿no?
Y este también es otro trabajo que tiene que hacer el geofísico. Es decir, hay un sismo, por ejemplo, el de Pedernales, no están todos esos pequeños sismos que se detectaron después del sismo de Pedernales, sino que se establece el sismo principal y luego todas las réplicas que vienen después tienen que ser eliminadas. Ahora, ese es un trabajo igual complicado, ¿no? Porque hasta dónde sabemos que es una réplica el que venía detrás. Bueno, pero de todas maneras, sí, o sea, no va a pensar que ahí están todos los sismos que suceden en el Ecuador. De todas maneras, sí insistirles, y eso sí vale la pena, porque más que mostrarles el catálogo, que es una hoja de Excel, lo que sí me gusta que conozcan esa información, porque a veces, yo sé que algunos inclusive ya han visto esto, pero hay otros que no. Ustedes tienen que conocer esta página, sobre todo, sismos. ¿Sí? Bueno, yo lo pongo así, ¿no? Miren, pongo últimos sismos en el buscador y me lanza a esta página del Instituto Geofísico. ¿Sí? Aquí están todos los sismos que va registrando el Instituto Geofísico. No sé cuál es el último importante, ¿no? Bien, magnitud 3.8. Guayas, ustedes hacen clic acá, entonces aquí inclusive les da una primera localización, ¿no? Y además, después, si quieren relocalizar esto, pues acá están todas las estaciones, ¿no? Las fases sísmicas con la onda P, y en este caso no veo ninguna S, ¿no? Todas son ondas P que se han utilizado. ¿Sí? Donde lo que necesitamos es el tiempo de llegada, ¿no? Aquí están, por ejemplo, el tiempo de llegada de la onda P. Entonces, esto es una información que ustedes, igual como geocientistas, deben tener siempre presente, ¿no? Como les digo, yo sé que la mayor parte ya saben que esto existe, ¿no? Pero si alguno no lo ha visto, tenemos acá. O sea, aquí no van a tener todo el catálogo, sino saber exactamente cuándo suceden los sismos. De todas maneras, otra cosa que les muestro es que si van por acá, ¿sí? Ahí está desde el 2013, ¿no? 2013, 2014, 15, 16. Entonces, ustedes solamente viendo el número de sismos se pueden dar cuenta, por ejemplo, en el 2016, 1186 sismos, ¿sí? En relación al 2013 que tenía 10 sismos registrados. Entonces, este no es el catálogo, ¿no? Simplemente me da una idea de que aquí están todos, ¿sí? Entonces, aquí estarán todos las réplicas del sismo de Pedernales, ¿sí? 2016, por eso hay tantos, ¿no? Y luego, pues, ustedes ven ya los números, ¿no? 376, 258, etcétera. Pueden ingresar acá, ¿no? A ver, pues aquí están igual por meses, ¿no? Por ejemplo, aquí enero. Entonces, si ven, aquí está muy claro, ¿no? Abril 2016, 602 sismos. Están todas las réplicas de sismo de Pedernales. Entonces, esas réplicas hay que sacarlas del catálogo. Solo nos interesa el sismo principal. Como les digo, no es un trabajo fácil, porque recuerdan que después del sismo de Pedernales hubo otros importantes. Entonces, ¿hasta dónde el uno es la réplica del otro? Ahí son criterios también complicados. Para ya establecer este catálogo, que es esta columna, que nos van a dar a nosotros, que es la que vamos a utilizar. Listo. A ver, perdón, estaba yo probando que funcionaba bien, así que voy a cerrar esto. Entonces, verán, voy a mi MATLAB. Entonces, verán que les digo, no quisiera que ustedes vuelvan a reescribir todas esto desde cero, ¿sí? Pero sí es importante detallarles ahora sí exactamente qué es lo que hace cada una de estas líneas, ¿no? Esto de acá, pues simplemente es para los gráficos del tamaño de la fuente. Aquí es donde leemos, verán, el archivo, esa columna de magnitudes, ¿sí? Luego, antes de olvidarme, verán, lo que vamos a hacer aquí es hacer un histograma primero. Entonces, yo sé que igual ustedes conocen funciones para hacer histogramas, hay una función ahí en el MATLAB. De todas maneras, hay un detalle que sí vale la pena insistir sobre el histograma. Bueno, acá simplemente saco la longitud de este vector, ¿no? Sería el número de eventos, de hecho, casi para que vean más o menos dónde estaba. Si veo n, ¿cuántos? Ven ahí, en el catálogo del Instituto Geofísico hay 12.016 sismos, ¿sí? El número de eventos que están ahí.
Y lo que es importante en este momento, o sea, en este momento del catálogo, porque después ya van a ver que el hecho de construir el histograma es la base de todo lo que es la peligrosidad sísmica, de estimar el seismic hazard, ¿no? Un, un dato importante que generalmente no tomamos en cuenta cuando hacemos un histograma en el MATLAB, porque podríamos hacerlo acá directamente, como yo ya he leído, si ven, yo he leído mi variable en la función mag. ¿Ah? Entonces yo simplemente voy acá a MATLAB y pongo histograma de mag. Y pop, me lanza esto, ¿no? ¿Sí? Pues acá que están simplemente lo que se conoce como las clases, ¿sí? Y acá el número de eventos, ¿no? Si ven acá, entonces, entre magnitud 3, aquí sería 3, 5, 4, 4, 5, 5. Si ven, y acá tengo el más alto, ¿no? Entonces, este pequeño comando que hace el histograma es lo que nosotros necesitamos mejorar aquí en esta etapa del curso. Ya no podemos utilizar así de esta manera tan simple, ¿no? Histograma del vector. Verán que construye, ¿no? No es que no lo hace. Ahí está. ¿Sí? Ese es el histograma. Entonces, verán, acá son las magnitudes. ¿Sí? Aquí sería vale la pena, el X table sería las magnitudes, magnitud sísmica, y en el Y label el número de eventos o número de sismos, pero número de terremotos, si usted quiere, no sé. Es lo mismo, ¿no? Sismo, terremoto. Sí, eso ya, recuerden que lo discutimos, ¿no? Verán, esto desde geodinámica igual habíamos insistido de que eh, en lenguaje español hay una cierta diferenciación entre utilizar sismo y terremoto, pero en el lenguaje técnico, así ustedes algún día escriben un paper en español, pueden hacerlo también, pero entonces pueden utilizar, ¿no? O sea, como el inglés, ¿no? Earthquake y seismic movement, o seismic simplemente. ¿No? Es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferenciación en ese concepto, ¿no? Son dos palabras nada más. Entonces, como les digo, este sería, si queremos hacer, cogemos los eventos. De hecho, el único trabajo que tendrían que hacer aquí es coger un Excel, porque lo que les envía el geofísico es un Excel donde están las magnitudes, las fechas. Entonces, bueno, eso generalmente en el Excel ustedes manejan muy bien, ¿no? Cogen una columna, porque además vienen en varias hojas de Excel, ¿no? No viene una sola. Y luego cogen eso y hacen una sola columna de 12.016 eventos. Ahora verán que el catálogo también se sigue actualizando, ¿no? No sé, este que yo les estoy mostrando me parece que era hasta, bueno, no recuerdo porque no tengo exactamente la fecha, pero es hasta hace más de un año. Pues en este último año ya tienen el nuevo porque realmente está actualizándose, ¿cierto? Así que, como les digo, eso deberían hacer, construir la columna y luego van acá y ponen mag, histograma y ya sale esto. Pero, insisto, para lo que necesitamos ahorita ya necesitamos ir un paso más allá. Y ese paso más allá, no sé si alcanzaron a ver esto en estadística, si no es el momento, es este concepto de acá, que se conoce como el vector de marcas de clase. Es decir, en palabras simples, cómo yo divido mi eje horizontal. Si ustedes ven aquí, lo que ha hecho el histograma es coger intervalos de 0.5. Entonces, voy a contar entre 3 y 3.5 y cuento y pongo una barra. Entre 3.5 y 4, entre 4 y 4.5. Sí, pero esa es una decisión que simplemente ha tomado el MATLAB. Entonces, nosotros debemos, aquí es de base, necesitamos nosotros controlar ese parámetro. ¿Cómo se controla? Generalmente ahí ya depende de la cantidad de magnitudes que nosotros tengamos. Si ven en el catálogo nuestro de sismos, tenemos desde valores 3 hasta, creo que el mayor está por ahí, no sé, no recuerdo, no recuerdo cuál es el máximo de magnitud
que tengo registrado es uno que sucedió en Esmeraldas, ¿no? A principios del siglo, bien, 1835, ¿no? Este es el sismo de Esmeraldas de principios del siglo XX, ¿no? Es la máxima magnitud. Y si vemos la mínima, bien, es 3. Ahora, ¿hay sismos en los catálogos? ¿Hay sismos menores que 3? Sí, pero una vez más, ahí ya viene justamente el análisis de la peligrosidad sísmica. Entonces van a ver que generalmente en ingeniería civil, que es a lo que se apunta esto, los sismos de magnitud menores que 3, pues como que no afectan mucho. Pero en cambio sí van a ver que afecta a la ley de Gutenberg-Richter, ¿no? Entonces ahí un poco la discusión de que si se deben incorporar sismos de magnitud más pequeña al catálogo. Bueno, para el cálculo que van a hacer, no, pero si por ejemplo van a construir una central nuclear, seguramente tendrán que llegar hasta magnitudes de 2, ¿no? Muchas veces. Bueno, aquí no hay centrales nucleares, pero insisto, ahí ve uno igual el grado de desarrollo, ¿no? Y de límites que nosotros podemos imponer a la magnitud que registremos en nuestros catálogos. Entonces, magnitud mínima 3 para la amenaza sísmica en el Ecuador es más que suficiente. De hecho, cuando muchas veces unos menos que 4 no les interesa, ¿no? Pero vamos a ver que sí es un parámetro que hay que tomar en cuenta. Pero esos son los valores. Entonces, este vector, ¿cómo construíamos el vector de marcas de clase que se llama? Pues, si bien depende mucho de cómo se va a presentar el histograma, ¿cierto? Entonces, la idea de esto es que existen formas de construir este vector. Nosotros podemos construir nuestro propio vector. Verán que el vector de marcas de clase simplemente son números, divisiones que hacemos nosotros. Y nosotros podemos escoger básicamente las que nosotros querramos, ¿no? Podemos poner que vaya de 3 a 3.1, a 3.2, a 3. Ahora, lo que les presento aquí es la manera estándar, digamos, en la estadística estándar de cómo se construye ese vector de marcas de clase, ¿no? Se escogen los máximos del mínimo. Y este número 15, ¿sí? Este número 15 es un parámetro que viene del número de eventos. Pues cuando tenemos más de 10.000 eventos, como es el caso, se sugiere tomar un valor de 15. ¿Esto es absoluto? No. Esto depende, como les digo, de cómo quieran analizar su problema. Pero aquí simplemente, digamos, si ustedes ven en la estadística general, ¿no? Es decir, la que se utilizan tanto para ciencias sociales, para ecosistemas, para física, pues existen unos parámetros que me dicen que si tengo más de 10.000 eventos en mi histograma, vale la pena hacer este vector de marca de clase, es decir, R dividido para 15. Entonces, en este caso, si ven mi L me va a salir 0.35, va a dividir en intervalos de 0.35. Yo le puedo poner que divide en los intervalos que a mí me hagan falta, ¿no? Obviamente tengo que contar intervalos que vayan desde 3 y que llenen hasta mi 8.35, ¿no es cierto? Así que ese sería el intervalo máximo. Generalmente, como les digo, en los análisis de peligrosidad sísmica se hace intervalos de 0.5, ¿no? Que es como por defecto lo presentó el MATLAB, o en intervalos de 0.25 también, ¿no? Eso ya depende. Ahora, de hecho, cuando hacemos esto, justamente la idea es probar varias veces esto e ir cambiando las marcas de clase, que se llama, para ver que eso luego no afecta en mi cálculo, porque van a ver que muchas de las cosas que voy a calcular va a depender de este vector de marcas de clase. Entonces, hay unos ciertos parámetros, unas ciertas escalas en las cuales esto no debería afectar. Entonces, verán que para hacer el histograma en sí ya no voy a utilizar este comando hist de manera simple, ¿no? Vamos obviamente a mejorar un poco el proceso, ¿no? Entonces, luego, la idea mía es que voy a ir, ustedes ven, no me interesa igual cualquier histograma. De hecho,
la forma en la que en la que voy a ir construyendo ahora, a partir de que tengo este valor L, ¿sí? Entonces este valor L, que yo lo puedo escoger cualquiera. Si ven, aquí puedo poner L, aquí le calculé así, pero ustedes pueden probar con L02, L015, cualquier valor, ¿sí? Porque luego voy a construir mi siguiente vector, el que propiamente me va a servir para construir el eje X, simplemente de esta manera, ¿no? Se ven el mínimo más y veces, ¿no? La longitud menos L sobre 2. Con eso aseguro que siempre voy a llegar hasta el final. Entonces, este primer lazo for de aquí, ¿sí? Me sirve para ir construyendo mi vector M, que va a ser el vector que aparezca ahora en el eje de las X, ¿no? En el eje horizontal. ¿De acuerdo? Y ahora voy a construir dos figuras. Yo creo que vamos a explicar solamente la primera. No creo que todavía tenemos 40 minutos. Entonces, ustedes ven, ya no voy a hacer simplemente ist_mag como el histograma simple, sino que primero voy a hacer ist de mag en función de m, ¿sí? En función de mi vector m que crea acá. ¿Sí? Y para graficar, esto igual es una recomendación del MATLAB, ¿verdad? ¿No? O sea, el MATLAB dice, para graficar el histograma, una cosa es calcular el histograma, entonces esto me hace el histograma, es decir, me separa ya los grupos de esto automáticamente, no tengo que hacer eso a mano contando, por si acaso, verán, eso no lo podemos hacer aquí, ¿no? Verán que no son 20 sismos, no son 12,000, entonces no van a pensar que esto se puede hacer a mano. O sea, primera indicación, ¿no? O sea, aquí sí ya... Pero, o sea, se puede hacer con Excel, por si acaso. O sea, este mismo trabajito lo pueden hacer con Excel, si es que no tienen a mano el MATLAB o el Octave. Les digo, recomendaría, si es que tienen el Octave, que lo utilicen. Pues si no, tal como sucedió en el mapa, verán que ya hubo algunos comentarios ahí, ¿no? Compañeros, no pude hacerlo hoy. Dicho, no hay ningún problema. El mapa lo pueden hacer a mano todavía, ¿no? Si es que no todos tienen los mismos recursos computacionales a mano. Pero, eso les decía, yo creo que el Excel o el Octave sí lo pueden tener. De todas maneras, son ejercicios que vamos a hacer sobre esto, así que yo les pido que tengan esos recursos, ¿no? que vamos a utilizar, ¿no? Yo sé que no podemos obligar tanto el laboratorio en este momento, pero como les digo, o sea, aquí la idea es hacer un histograma, y es un histograma no con 10. O sea, eso, pues, si fueran 10, si fueran 50 eventos, obviamente los puedo ir cogiendo a mano y poniendo, ¿no? Pero no, esto tiene que ser hecho, por ejemplo, en este caso, como el MATLAB. Y luego, ustedes ven, el que construye propiamente el histograma es el bar, ¿sí? Hago barras. Hago barras utilizando mi vector M para el horizontal, mi vector F para el vertical, y este Y de acá es el amarillo, ¿no? Es para el color nada más. ¿Ve? Ajá. Entonces, esa es mi construcción del histograma. Y como les digo, es la base de todo lo que vamos a hacer después, así que es importante que esté claro, ¿no? Ahora, una vez más, verán que aquí esto, cuando ya luego manejes, ya van a hacer esto ya de manera más profesional. Seguramente ya hay softwares de análisis de peligrosidad sísmica que todo esto ya lo hacen. Ustedes lo único que tienen que hacer es conseguir el histograma. Pero igual verán que parte del trabajo es también hacer esto, ¿no? Pueden ver, es que tal vez lo hacen en otras herramientas. He visto mucho que se utilice el Excel, ¿no? Yo les muestro en el MATLAB. Bueno, esto de acá ya es para hacer el gráfico, ¿no? Sí, voy a poner los ejes, poner los tamaños de letras, las etiquetas. Y bueno, por si acaso acá es para que se me guarde en formato PDF, ¿no? Y poderlo tener, que es otra discusión que muchos tenían sobre el mapa, que me decían, ¿qué formato? Bueno, en principio todos los formatos pueden cargar ahí, ¿no? Luego, pues, de observarlos, ya los iremos. Pero la idea siempre, en principio, es utilizar un formato portable, como es el PDF, ¿no? Entonces, por si acaso, esto es para imprimir en PDF. Entonces, ¿qué es lo que me sale antes de pasar al otro gráfico? Entonces, es este de aquí, ¿no? Bueno, este es el siguiente. ¿Sí?
que ustedes van a ver, ¿no? En función de, vale la pena ver la diferencia. Entonces, vamos a poner figure de otra figura y poner, esta es la 3, no, entonces otra figura. Vamos a cerrar. Ponemos simplemente East Mac. O sea, esta es lo simple. Ustedes ven la diferencia, ¿no? Me deja ver, esta es la una. No me deja ver los dos. Ah, sí, ahí están, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, en este caso las diferencias son mínimas, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no? En este que hago simplemente utilizando ISMAC y el resultado que obtengo haciendo mi propia definición del vector de marcas de clase. Es decir, todo este trabajito es hacer este vector de acá abajo. Ustedes dirán, bueno, por acá no se ve mucha diferencia, pero aquí ustedes pueden ver que aquí sí se ve una diferencia, ¿no? Porque acá, tal como hacemos, cuando hacemos simplemente el histograma básico, les van a ver que siempre nos hace esta tendencia, ¿no? Una especie de gradas. Pero si hacemos esto, ustedes pueden ver que aquí hay aquí, sobre todo aquí, ¿no? ¿Se ven que hay un salto? ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es fundamental el construir ese vector de marcas de clase y de eso va a depender muchos de los resultados posteriores. Entonces, verán que es una rutina bastante simple, pero les digo, sí vale la pena explicarles muy detalladamente qué es lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Profe, y vamos a calcular los parámetros de Gutenberg-Richard. Sí, esa es la siguiente. Acá está. Ya. Esa es la siguiente, que todavía tenemos 30 minutos ahí para terminar eso. Porque, bueno, el histograma en sí, tal como está por acá, pues sí, es una herramienta, pero alguien, bueno, esos alguien fueron Gutenberg y Richard, que se dieron cuenta de que si esto en realidad lo representamos de una manera ligeramente diferente, este número de eventos, obteníamos una relación que en ese momento parecía un poco novedosa, ¿no? Pero luego a partir del desarrollo de todo lo que fue la teoría del caos, del caos determinista, ese era su nombre, del caos determinista en los años 80, 90, y el aparecimiento de todas estas leyes de escala, pues dimos cuenta de que pues no, era simplemente una ley de escala más de la naturaleza, esta ley de Gutenberg-Richard. Entonces, ¿qué es la ley de Gutenberg-Richard? Pues simplemente en lugar de coger todos los eventos, porque si ven aquí lo que estoy haciendo, simplemente cogiendo de 3 a 3 punto y algo más, 3.3, y contando todos los eventos que tengan eso, pues les meto aquí y me salga un poquito menos que 5,000, ¿no? Luego todos los que están entre 3.3 y 3.6, igual. ¿Sí? Entonces, hay otra manera de expresar esta ley y es la siguiente, es decir, aquí lo que voy a hacer es coger porque al final verán que Gutenberg-Richard es hasta hace muy pocos años, porque hasta hace pocos años se produjo un descubrimiento interesante en esta ley, o sea, se mostró que la ley Gutenberg-Richard no es una ley simplemente empírica, que al principio pues ya no, es una manera de mostrar el gráfico, ¿no? En lugar de mostrar ese histograma así, vamos a mostrar de otra manera, en la cual yo encuentro una cierta ley, es decir, vamos a ver una cierta pendiente, que es al final lo que me va a interesar. Bueno, aquí le he puesto figura 3, no sé por qué. ¿Por qué he puesto figura 3? Había 3 figuras. Vamos a ponerle figura 2 nomás. Es la primera cosa que vamos a arreglar. ¿Cuál es la idea de la ley de Gutenberg-Richard? La ley de Gutenberg-Richard lo que voy a hacer es no solamente ir cogiendo los que están en este intervalo, ¿sí? Sino que en realidad me voy a coger un valor y voy a coger todos los que sean mayores a ese valor que yo estoy escogiendo de prueba, ¿no?
Es lo que me dice este ciclo for que tengo aquí. ¿Sí? Dice, encuentre todos los valores de magnitud mayores al valor de magnitud MI. ¿Sí? Y luego, obviamente, esto es para la siguiente parte del gráfico. Pero ustedes dicen, la ley de Gutenberg-Richter es este de aquí. ¿De acuerdo? Simplemente cojo no solamente los valores que están en ese intervalo, sino todos los valores de ahí, sumados todos los que vienen a los valores que vienen después. Es como, ustedes quieren, es una especie de histograma, histograma recurrente. ¿Sí? Cojo primero solo los de 3 a 3.5 y luego todos los que sean mayores a 3.5. Y luego voy cambiándome de intervalo, me voy moviendo a lo largo de toda este vector de marcas de clase que he creado en la parte horizontal. Entonces, ustedes, ¿sí? ¿Cuál es la que crea la ley de Gutenberg-Richter? Es esta línea de acá en sí, nada más que voy haciendo un ciclo corto. Si ven, no cojo solamente los que están en el intervalo de 3 a 3.3 que salía por aquí, sino todos los que son mayores a ese valor de magnitud. ¿Sí? Ahora, esto tiene su interés desde el punto de vista, y por eso lo hicieron Gutenberg-Richter. ¿Por qué? Porque ustedes se ponen en el punto de vista práctico. Cuando yo estoy pensando sobre estos, como el ejercicio que hicimos hace un rato, del terremoto, de que es magnitud 6.5, y yo quiero construir algo, pues, ¿qué pasa si en lugar del terremoto de 6.5 hay un terremoto 7? Pues nada, o sea, todo lo que sea mayor que 6.5 igual me va a acabar destruyendo todo. Lo que pasaría si hay un terremoto 4, entonces dije, bien, o sea, como yo construí para 6.5 un terremoto 4, entonces mi construcción, mi estructura, pues ha respondido, ¿no? Es estable. Pero ustedes ven que cualquier valor, si estoy construyendo para 6.5, si el terremoto fue de 8, pues nada, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, si construye hasta máximo. Entonces, por eso es que detrás de esta pequeña truco de dibujar el histograma de esta manera, pues se esconde un hecho evidentemente práctico, ¿no? O sea, Gutenberg lo único que decían es, me da lo mismo prepararme para un terremoto de 6.5, si es que hay uno de 7, en el mismo sitio hay uno de 7, pues ya ni modo, ¿no? O sea, ya sobrepasó al valor que yo para el cual había construido, ya no puedo hacer nada. Entonces, esa es idea, ¿no? De hacer este histograma acumulativo, ¿no? Pero por si acaso. Ahora, lo que no se esperaba, luego Gutenberg-Richter, es que la distribución que vamos a ver tiene una forma aparentemente simple, sobre todo por lo siguiente. Lo siguiente es que yo no voy a representar esto en escala lineal, como está en el histograma inicial, sino que lo voy a hacer en escala logarítmica. Y además, no en cualquier logaritmo, sino en la escala logarítmica en base 10. Igual se puede haber hecho con logaritmo natural, ustedes preguntan, ¿no? O sea, esto no hubiese cambiado mucho la historia de la sismología ni de la peligrosidad sísmica. Pero para la época de Gutenberg-Richter, verá que esto es, por si no, igual no tiene un poco claro, Gutenberg-Richter desarrollaron mucho esto, sobre todo a partir de ese gran terremoto que hubo en San Francisco, ¿no? Igual a principios del siglo XX, un terremoto histórico que de hecho, ¿no? Ahí vemos el problema de las amenazas asociadas. Una vez más, el terremoto sí fue devastador, pero lo que más acabó con la ciudad fueron los incendios que vinieron fruto del terremoto, por si acaso. Entonces, estamos hablando de principios del siglo XX, así que no había manera más que hacer esto con tablas de logaritmos. Así que ustedes se preguntan por qué se coge el logaritmo en base 10 y no el logaritmo natural, que sería más, pues nada, es por eso, ¿no? Porque los logaritmos en base 10 eran más fáciles de manipular. Y nada, pues se quedó así, ¿no? Ni modo, o sea, pero ahí podríamos coger el logaritmo natural. Es que eso no va a cambiar demasiado la conclusión. De todas maneras, les digo, eso ya se ha establecido así. ¿Sí?
Nadie en este momento piensa en cambiar eso. Les digo al principio, tener en cuenta que era simplemente una facilidad del cálculo. No sé si ustedes llegaron a conocer las tablas de logaritmos, ¿no? Si tuvieron una persona ahí que estudió ingeniería hasta los años, porque ya a partir de los años 70 del siglo pasado ya casi se habían desaparecido, pero sí, por ahí pueden encontrar a algún pariente que la llegó a utilizar, ¿no? Así que es esa la idea, ¿por qué escogemos el logaritmo en base 10 y no cualquier otro logaritmo, por si acaso? Logaritmo en base 10 de este valor que nos va a dar acá. Y si luego simplemente hacemos este gráfico, ¿sí ven? ¿Ya? Entre el vector m, ¿no? Que es el vector de donde estaban las magnitudes, recuerden, que es el que está por acá, perdón, es el vector de marcas de clase, perdón, el vector de marcas de clase que está por acá, y el vector, ¿sí? Que he ido construyendo a partir de mi ley Gutenberg-Richter, ¿no? Pero verán que aquí tomo de este GR que construí, simplemente el sismograma acumulado, tomo el logaritmo en base 10. Una vez más, esta es una primera, digamos, esta es la forma didáctica que tenemos de mostrarles Gutenberg-Richter. Ya vamos a ver que aplicativamente después hay otras cosas que no vamos a tomar en cuenta, pero más o menos hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy. Y nada más yo estaba haciendo un dibujo encima, así que eso lo voy a quitar porque, pues por si acaso, hasta aquí, bla, 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 ley de Gutenberg-Richter, ejes, entonces aquí, ¿no? Acá sería, una vez lo voy a escribir, porque si luego les comparto esto, pues si no, después no van a saber. Pues hasta aquí, si ustedes quieren, ¿no? Hasta aquí va el algoritmo. El resto es ajuste. Vamos a ponerle ajuste con... Esto también hablaremos un poco después, ¿no? Pero por si acaso. No le borro porque también es importante, pero por el momento sí le voy a quitar del gráfico para que no se vea, ¿no? No me interesa. Profe, ¿Sí? y no tomamos en cuenta la magnitud de completitud, o sea, filtrar los... No, por eso, claro, sí. Tú ya estás trabajando más con Ronnie, ya sabes que hay más cosas que vienen después. Sí. Pero no, la idea ahorita es el histograma más simple posible. ¿Sí? O sea, esta es la idea general que tenemos de cómo construir un Gutenberg-Richter. Luego ya veremos que hay justamente una magnitud de completitud, hay una normalización del histograma, hay una magnitud máxima, ¿sí? Hay otros parámetros que también debemos ir agregando, ¿no? Entonces, sí, eso sí, vamos a llegar. Pero por eso la idea, como les digo ahorita, sería construir esta ley Gutenberg-Richter y observar qué es lo que sucede, ¿no? ¿Verdad? Bueno, acá simplemente son algunas cosas que no voy a dibujar. Entonces, verán, esto sería, la idea ahora es que también podríamos ponerle con barras, esto, por si acaso, verán, porque es otra cosa. ¿Y porque esto es un histograma acumulativo, si ustedes quieren? El mismo histograma, pero de manera acumulativa, en escala logarítmica. ¿De acuerdo? ¿Ah? Y además de eso, en lugar de poner barras, pues nada, voy a poner puntos por acá, en los valores máximos. Pero estamos de acuerdo, por favor, que esto es un histograma. ¿Sí? Eso es lo que quiero que quede claro, porque a veces se habla de esta ley Gutenberg-Richter como si pues algo... no es más complicado que hacer un histograma. Obviamente, si es que entendemos, para alguien que sabe estadística, esto de la ley Gutenberg-Richter sale pues de manera prácticamente evidente, ¿no? De hecho, yo les digo, esta parte un poco yo lo hacía con un curso de ingeniería civil, ¿sí? Que igual, como ustedes, de ingeniería en geociencias, habían recibido estadística y probabilidad, así que no hay de dónde perderse. Pero sí es importante tener claro estos criterios de construcción del histograma, porque justamente, si ven, es la pregunta que hacía Michelle,
es estos valores. Por ejemplo, si ven este valor máximo que veo yo por acá, ¿sí? Hay otros detalles. Esos detalles justamente se reflejan en la construcción de ese vector de marcas de clase. O sea, es lo que yo puse acá. ¿Se acuerdan? Verán que es el mismo M. ¿Sí? Este gráfico que estoy haciendo es plot M GRN. GRN es el logaritmo. Bueno, le he puesto ahí unas letras, ¿no? Ahí más o menos. No sé por qué algún rato le pondría esa letra, pero ahí está. Pero el M, si ustedes ven, el M que está acá, es el vector este de marcas de clase que construí para el histograma inicial. ¿De acuerdo? Entonces, estos detalles que preguntaba Michelle vienen justamente en la construcción de esto, ¿sí? De este vector de marcas de clase que luego se puede ir afinando mucho más. Por eso yo les digo, aquí estoy construyendo mi vector M de marcas de clase de la manera de la estadística estándar, sin tomar ningún otro criterio. Como un estadístico que quiera hacer un histograma, no sabe nada de sismos, pues bueno, lo haría así. Obviamente hay unos conceptos de sismos que van a ir apareciendo y van a hacer que este vector de marcas de clase ya no se construya como de manera tan estándar como aquí, sino que hay que tomar esos criterios, ¿no? Como decía, el de una magnitud máxima, una magnitud de completitud, inclusive después una normalización que vamos a ver que hay que hacer al histograma, ¿de acuerdo? Pero por eso les digo, o sea, la idea ahorita es que la ley de Gutenberg-Richter es un histograma y eso tiene que quedar claro, porque he visto que después de esa, sobre todo la gente que trabaja con esto, pues la ley de Gutenberg-Richter parece que es una ley así que es prácticamente de una complejidad que no se puede entender para el común de la gente, y ustedes ven que cualquier persona que tenga un mínimo de formación estadística, verá que estadística reciben sus compañeros de ciencias humanas, ¿no? Es decir, ¿verdad? ¿No? Los que hacen sociología, economía, todos saben estos conceptos básicos y que todo el mundo debería entender la ley de Gutenberg-Richter. Hasta este nivel. Después, yo sé, después sí hay unos criterios ya sismológicos que sí, ahí sí, pero para este nivel debería ser totalmente comprensible. Como dice acá, ¿no? En el número de eventos con magnitud mayor o igual a un valor E. Y para ir terminando, pues la idea es que ustedes ven que hay una ligera tendencia a pensar que esto es una línea recta. Yo, sinceramente, si hubiera visto esto al principio, no hubiera visto que es una línea recta, pero ahí sí ven, ya viene mucho la interpretación, ¿no? De los diversos tipos porque van a ver que mucho luego del trabajo es considerar que esto es una línea recta, sobre todo para las magnitudes que son mayores que 4, ¿no? Que acá en las magnitudes pequeñas ya no se construye este catálogo de esta manera, ¿no? O sea, que acá ya hay unos cambios. Pero generalmente se entiende de que esto es una línea recta, ¿no? Hay una aproximación a una recta, obviamente con ciertas desviaciones, y es esa pendiente de la recta la que luego nos va a permitir hacer casi que todo el cálculo, ¿no? de la magnitud. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué quedaría todavía aquí? Nos quedaría ajustar esto con una línea recta. ¿Sí? Para eso tenemos la función polyfit del MATLAB, que esa ya igual les dejo poco para que vayan pensando. No verán que no es deber, sino que deberían ver cómo ajusto esto con una línea recta. Para eso tengo esta función del MATLAB, ¿no? Se llama polyfit, es decir, ajustar con un polinomio. Obviamente aquí me falta poner los parámetros de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, este sería nuestro primer Gutenberg-Richter. Verán que a propósito no he trazado todavía aquí mi línea recta porque hay otras consideraciones. Y las consideraciones para terminar es que sí, precisamente yo sé que la idea aquí es que esta es la base, ¿no? De cómo tracemos esto va a depender muchas veces de que una obra cueste $1.000.000 más o $1.000.000 menos, ¿verdad? O sea, en realidad la gente que trabaja en esto, ahí donde pone las marcas de clase, a veces, les digo, porque trabajar en esto es que donde pone la marca de clase cambia de más o menos $1.000.000 la obra que quieren realizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una hidroeléctrica, un gran puente, no sé. Entonces,
¿ven? O sea, esto de estar poniendo puntitos aquí luego tiene unas repercusiones bastante grandes en el tema económico, ¿no? O igual saber, ¿no? Si es que conviene o no conviene hacer determinada obra civil. Entonces, de todas maneras, les digo que esto de acá sí hay no es simplemente un histograma, verán que aquí no hemos utilizado más que conceptos estadísticos, ¿no? Pero lo interesante es que sí, esto lo podemos deducir, detrás de esto hay una física, ¿no? Hay una, uh, hay una teoría física que me permite deducir que la ley de Gutenberg-Richter tiene este comportamiento de escala, ¿sí? Porque, ¿cómo sé que es un comportamiento de escala, un comportamiento de ley de potencia? Pues que estoy dibujando en función del logaritmo, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque seguramente si no dibujo en función del logaritmo, verán, voy a ver algo como lo que está acá, ¿no? ¿Sí? Aquí ver que hay una escala, no sé, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué es esto? ¿Un exponencial decreciente? No, es una ley de potencia, ¿no? Y esta ley de potencia se puede deducir de leyes más fundamentales de la física, ¿no? Pero para eso hay que, pues, quizá yo les muestre brevemente, ¿no? Porque es uno de los temas iguales en los que yo trabajo. Redefiniendo un poco esta ley Gutenberg-Richter, que en principio debería ser una línea recta. Yo le había puesto acá para que lo vean, ¿no? Obviamente no es una línea recta, utilizando esta teoría de la entropía, no extensiva de Salis. Entonces, si ven que acá aparentemente esto es una recta, ¿no? Pero acá ven que ya hay una especie de curvatura para las magnitudes pequeñas. Y aquí viene la idea, no, que acá en las magnitudes pequeñas esto no me interesa, porque realmente muchos análisis de peligrosidad sísmica cortan esto aquí, en 4.5. Pero, el que, como les digo, cambie esto de acá, esta línea, sea un poquito más arriba, un poquito más abajo, verán que aquí estamos en escala logarítmica, ¿no? Entonces, cambios pequeñísimos de la pendiente de esto, o sea, van a ver que cambia muchísimo luego el cálculo de la probabilidad, ¿no? Y eso viene también de considerar estas magnitudes pequeñas. Por eso yo les he hecho con todo el catálogo, no hemos discutido nada más de cuál es. Lo único que tienen que tener claro es que el catálogo está construido sin las réplicas. Eso sí tienen que tener claro. Entonces yo aquí lo he ajustado, obviamente no lo he ajustado con la Gutenberg-Richter clásica, que es una línea recta, sino lo he ajustado con una curva que viene de un análisis de la entropía de Salis, ¿no? Que es uno de los trabajos que yo hago, pero eso lo discutiremos brevemente después, porque eso ya es parte del tema de investigación, ¿no? Aquí lo que nos interesa es que ustedes tengan claro, a nivel básico, repito una vez más, que esta ley Gutenberg-Richter es un histograma. Es un histograma que refleja un comportamiento de ley de potencia, que durante mucho tiempo, porque ustedes pueden ver acá, ¿no? Aquí parecería que esto viene una sola recta por acá, pero ¿qué pendiente le pongo? Bueno, ese es un trabajo que verdaderamente luego sí influye mucho y muchísimo, como insisto, sobre qué ley de Gutenberg-Richter utilizamos aquí para hacer el cálculo, ¿no? Posterior. Entonces, yo creo que llegamos hasta ahí. Tenemos hasta ahí, así que verán que, como les digo, la idea ahorita, y yo les he hecho esta revisión de esta pequeña rutina de MATLAB. No es mi idea simplemente porque yo les puedo enviar este rato la rutina, el archivo magnitud de sol, y ya, o sea, ustedes lo van a hacer funcionar. No hay nada que cambiar, por si acaso, ¿no? Entonces, esa no es la idea. Tampoco es la idea que quiero que vuelvan a escribir y a programar esto. Más bien, mi idea para su trabajo del día de mañana es que por favor revisen nuevamente la clase, estén claros los conceptos de lo que hemos hecho. Y así el día miércoles ya les enviaré el archivo de magnitudes y este archivo para que ya lo hagan funcionar, ¿no? Esperando que todos estén ya listos, tanto con el MATLAB como con el Octave. Entonces, creo que quedamos hasta ahí, si es que no hay alguna duda adicional.
Profe, y en Excel sale muy pesado analizar. No, Ok, no, ahí lo que pasa es que tendrías que construir tú mismo esa función que hace el histograma, ¿no? Pero tú, por ejemplo, que ya has trabajado, porque o sea, yo sé que tú estás trabajando con Ronnie, porque en la tesis de Ronnie, claro, la única cuestión es que esos histogramas que hace, que ya trabaja para Ronnie, ya tienen esos otros criterios, ¿no? Que ya vamos a ver después. Entonces, yo sí quisiera que hagan el histograma inicial, antes de poner los otros criterios. O sea, un histograma estadístico simple. Pero no, verdad que son 12,000 datos, o sea, no sé, las páginas de Excel. Como yo no trabajo tanto con el Excel, aunque le ayudo mucho a Ronnie, pero creo que 12,000 datos, sí, sí, sí. No, de hecho sería bueno probarlo, justamente, coger todo el catálogo y probar. No, no lo he probado, pero yo creo que sí, 12,000 líneas del Excel debe funcionar. ¿De acuerdo? ¿Nos ya. quedamos hasta ahí? ¿No hay más dudas? Nada más. Entonces, nos vemos el día miércoles, ¿no? Ya, profe. Luego Chao. vamos a cerrar esta grabación.